la asignatura de modelos educativos está contemplado el tema de las teorías de aprendizaje. Vamos a ver cómo estas influyen en las etapas del ser humano, en la niñez, adolescencia y adultez. Vemos, por ejemplo, en la niñez la teoría del aprendizaje se adquiere a pesar de que el niño hasta ahora está en su proceso de formación, faltan millones de células para que se formen y a través de la figura de la sinapsis vemos que es allí donde se concentra el aprendizaje. Mientras esto sucede, todas estas conexiones de las neuronas y formación de células, el niño adquiere su aprendizaje es a través de la interacción con los demás, cómo interactúa con sus padres, cómo interactúa con sus compañeritos del jardín. El niño, por eso muchas veces, él hace y repite lo que escucha. Muchas veces nos sorprendemos y por qué el niño está expresando tal frase, por qué se está expresando de tal manera, porque él lo ha escuchado y él hace un proceso de repetición. Él hace una especie de imitación a los adultos o las personas con quienes interactúa. A diferencia, por ejemplo, del uso de las tecnologías, que nosotros decimos que el niño nació con el chip debajo del brazo, porque ellos son supremamente hábiles en el manejo de todos los dispositivos electrónicos, se llame computador, televisor inteligente, celular. Por eso muchas veces ellos no saben leer, no saben la interpretación de letras y demás, pero ellos saben manipular un dispositivo electrónico. El ejemplo lo tengo en mi sobrino Emanuel, que tiene 5 años, y a pesar que él tiene problema de lenguaje, él es supremamente hábil con el manejo de toda esta parte de dispositivos electrónicos. En el contexto familiar, él es el que manipula, el que controla o el que programa el televisor, el celular, el que programa los videojuegos. Si vamos a programar una película de Netflix, él es el que deja cuál película. Si hay algún error en conexión, ellos inmediatamente la solucionan. ¿Qué pasa en el contexto escolar con Emanuel, mi sobrino? En la parte de la clase de sistemas que hablamos con la docente, como es el comportamiento y el trabajo de él, ella nos dice, el niño me entrega todas las actividades según las instrucciones que le doy, él las ejecuta perfectamente. ¿Cómo hace para retroalimentar o de pronto justificar su trabajo? Él simplemente pues llama a la docente, le muestra en el computador la actividad que realizó, el juego que llevó a cabo o el test que realizó. Entonces, esa es la forma de él interactuar en esta parte de sistemas. Estudia en un colegio privado, entonces también vemos cómo el contexto, el entorno, influye positivamente en esta parte del aprendizaje. Por ejemplo, ahora entonces en la parte de la teoría del aprendizaje en un adolescente. Acá interviene una parte importante que ya se llama la parte neurohormonal. Aunque él está ya en su pleno desarrollo, el adolescente, y muchas veces tiene intereses distintos a los académicos, ellos también son supremamente hábiles en el manejo de la parte de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, ya en el contexto escolar, en el que yo, en un colegio público en el cual laboro, que tengo a cargo 41 estudiantes, oscilan en las edades de 16, de 14 a 16 años. Ellos son los que se compiten porque yo los nombre asistentes, porque en el momento en que yo voy a instalar un video bin, a instalar un speaker, un baffle por vía Bluetooth, ellos dicen no, yo le ayudo, yo le colaboro, son supremamente hábiles en eso también. Ellos obviamente pues ya leen sus temas de interés y demás. A diferencia de la parte de la adultez, yo tengo a mi suegra de 77 años y ella no quiere saber nada de dispositivos electrónicos. ¿Por qué razón? Porque la parte de las teorías del aprendizaje nos muestran que en esta parte pues ya se van perdiendo muchas cosas. Dentro de ellas se habla de las neuronas, células que muchos estudios muestran que no son las únicas que no se regeneran, aunque hay estudios recientes que muestran lo contrario. Entonces vemos cómo toda esta parte de la memoria en el adulto empieza a disminuir progresivamente. Y me vuelvo un momentico a la parte del adolescente, que quizás no nombré las teorías de aprendizaje, pero en este adolescente ellos divinamente manejan
tanto la teoría del racionalismo, donde no intervienen los sentidos, solo las asociaciones, la parte racional, interviene la parte del empirismo, que el conocimiento se da a través de la experiencia, que ellos digamos son los más latentes en esta parte. Entonces, eso por ahora, yo dejo esa como esa inquietud de usted qué piensa de cómo se da el aprendizaje en cada una de estas tres etapas. Imagínese a cada uno diferentes miembros de su familia que estén en estas etapas y traten de llevar a cabo este ejercicio, cómo los ven en la teoría del aprendizaje. Por ahora los dejo con esa inquietud y nos vemos una próxima ocasión. Gracias.